¿Sí? Hermanos, buenos días. Sean todos bienvenidos, hermanos. Hoy iniciamos con un nuevo tema, el tema de la cristología. Vamos a hacer una oración, hermanos, y entramos en materia rápidamente. Tenemos mucha información que cubrir y poco tiempo, pero vamos a tratar de llevar a cabo este primer tema, esta primera lección llamada la fe mesiánica. Hacemos una oración primero. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos en tu nombre para meditar en tu palabra, en tu revelación, Señor. Te rogamos que tú nos instruyas, nos corrijas en lo que estemos mal y que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón de una manera humilde para aceptar lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Esto te lo pedimos y te rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Entonces, el tema es la cristología. ¿Y qué es la cristología? Bueno, la cristología es una doctrina que está dentro de la teología bíblica sistemática, y lo que nos enseña la cristología es precisamente quién es Cristo, qué hizo Cristo, cuáles fueron sus palabras que habló cuando estuvo en este mundo terrenal, cuando el Verbo se hizo carne. Es importante, la cristología es una de las materias más importantes dentro de la doctrina teológica y que nos incumbe mucho a nosotros, hermanos, porque primeramente somos cristianos, y si somos cristianos, pues debemos de saber acerca de Cristo, nuestro Salvador. Entonces, cabe la pena resaltar que todo maestro, pastor, todo discípulo, todo creyente debe de tener un amplio conocimiento, tal vez no perfecto, tal vez no completo, mejor dicho, ¿verdad? Porque perfecto sí debe de tratar de ser la cristología. De otra manera, entraríamos en doctrinas cerradas. Pero sí un panorama muy extenso acerca de lo que es esta materia, porque es muy importante. Los datos que estaremos analizando el día de hoy, hermanos, dentro de esta lección, también les invito a que ustedes busquen empaparse más acerca de lo que es la cristología y que ustedes puedan buscar, encontrar más información extracurricular para su información. Esto nos lleva a nuestra lección número 1. Siguiente diapositiva. La lección se llama la expectativa mesiánica. Esa es nuestra lección. Si gustan tomar datos en la clase, hacer preguntas, lo pueden estar haciendo, hermanos, ¿sí? Vamos a tratar de que sean igual preguntas que podamos responder, algo cortas, no desviarnos del tema para poder para que nos dé tiempo. Primeramente, la expectativa de definición, la definición de expectativa, perdón. ¿Qué es lo que debemos de pensar? ¿Qué es lo que debemos de entender cuando hablamos de esa palabra expectativa? ¿Qué es una expectativa? Bueno, prácticamente lo que nos dice es esperanza acerca de algo, estar expectantes, aspiración, ilusión, un anhelo, una idea. También entra ahí la suposición, el deseo, la posibilidad de que algo suceda, probabilidad, perspectiva, interés que genera algo. Bueno, todas estas definiciones que vemos aquí acerca de lo que es expectativa es de la forma en que vivió el pueblo judío en la espera de ese Mesías, de ese Redentor, de ese Salvador. Toda la vida de los judíos, ellos la vivían dentro de una expectativa, esperando ese Redentor que iba a llegar algún día. Y es la cosmovisión, hermanos, que se va a ir desarrollando dentro del pueblo judío a través de mucho tiempo. Antes de que nuestro Señor Jesucristo llegara, en el Antiguo Testamento se desarrollaron muchas profecías
que apuntaban a su llegada. Sin embargo, muy aparte de las profecías que aparecían en los escritos sagrados, los judíos empiezan a desarrollar su propia cosmovisión, su propia idea, a partir de su perspectiva personal y a partir de las experiencias que ellos llegaron a tener como pueblo de Dios. Por ejemplo, podemos recordar a un rey David, que en ellos vieron a un rey David, a un hombre valiente, y el pueblo judío pensó, alguna vez llegó a pensar que el rey David tal vez era ese Mesías, ese redentor esperado, pero vimos que no fue así. Pero lo que esa experiencia que ellos vivieron fue audando, fue acumulando esa expectativa que ellos tenían. Entonces ellos esperaban a un Mesías, a un Salvador tan valiente como el rey David, o quizás como el rey Salomón, porque igual algunos pusieron sus ojos en él, pensando que a lo mejor este sí es. Y que en tiempos del rey Salomón vemos que hubo mucha filosofía, mucha poesía, la plata abundaba en el reino, a diferencia de su padre el rey David, con el reino del rey Salomón no hubo muchas guerras o no hubo guerras, era un rey muy sabio. Entonces, cuando llegara el Mesías, tal vez iba a ser tan sabio y tan valiente como el rey David, ¿verdad? Entonces esas ideas fueron plasmándose en el pueblo judío. El texto que vamos a memorizar para esta lección, hermanos, se encuentra en el Evangelio de Lucas 24. Ahí va a aparecer en la pantalla. Lucas 24, versículos 25 al 27. ¿Alguien que lo pueda leer, hermanitas o hermano? Entonces él les dijo: "Oid sensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía". Fíjese cómo nuestro Señor está confrontando aquí a sus discípulos. Y de la manera que lo podemos ver en el versículo, hermanos, esta incredulidad de la que se habla en el versículo, cuando le dice: "Oid sensatos y tardos de corazón para creer". Ellos realmente creían en Jesús como el Mesías. Ellos creían en la revelación, en las palabras de nuestro Señor, cuando Él les hizo notar que Él era el Redentor, el Salvador, el Mesías esperado. ¿Ellos sí creían en Jesús como el Mesías o no creían en Jesús como el Mesías? El problema estaba, hermanos, en que, de acuerdo a lo que los profetas decían del Cristo, ellos sí creían la mayor parte de la información que nuestro Señor les había proporcionado. Pero el problema fue de que podemos ver en este versículo que los discípulos de nuestro Señor no creían en todo lo que los profetas habían dicho de nuestro Señor. Y aquí cabe la pena resaltar que lo que ellos no hacían mucho énfasis en acerca de es de el estado de humillación del Cristo, porque ellos creían, como ya lo repetí hace ratito, como ya lo dije hace ratito, ellos creían en un Mesías que iba a exaltar al pueblo judío como un rey David, un rey victorioso que ganaba todas sus batallas, o como un rey Salomón que era muy sabio. Entonces, pero las profecías que ellos no creían mucho es acerca del estado de humillación del Cristo. Entonces ellos no creyeron en todo lo que los profetas decían. Es por eso que nuestro Señor les dice: "Oh insensatos y tardos de corazón, para creer en todo". En el estado de exaltación, pero también hay un estado de humillación. Y eso lo podemos ver en Isaías 53. ¿Recuerdan? Ahí se habla mucho del estado de humillación de nuestro Señor. El Salmo 22, las pasiones de dolor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, ellos no ponían mucho énfasis en lo que las profecías decían del Mesías humillado, del Mesías rechazado, del Mesías lacerado, horadado por los transgresores.
Entonces, esta es una de las expectativas que tenían los judíos. Era un poquito equivocada, pero es una expectativa que ellos tenían, y que podemos ver que esa expectativa aún puede estar vigente a la fecha. No es solamente en el pasado, en la llegada de nuestro Señor, sino que ahora, por ejemplo, la doctrina de la prosperidad. Muchas de esas doctrinas dicen que el Señor no ha vuelto, que el reino no se ha establecido, más que nada, que el reino no se ha establecido porque ellos no ven un reino que sea materialista, por lo cual hay muchas doctrinas que nos invitan a ser prósperos, a declarar prosperidad materialista, física, que no haya enfermedad. Yo decreto, arrebato que la salud venga a ti, ¿me entienden? Entonces, de cierta manera, esas ideas, esa expectativa al inicio del Nuevo Testamento, pues aún la vemos arraigada en nuestros tiempos, ¿sí? Donde queremos ver un reino físico en abundancia de riquezas para todos. Por lo regular esto sucede nada más con los que están al frente de esos grupos, ¿verdad? O sea, sí hay una especie de abundancia, pero solo para esos líderes falsos. Entonces, o que ya no hay enfermedad, y si de alguna manera tu enfermedad no fue curada, es por falta de fe de tu parte. Entonces, por ahí hay ciertas doctrinas que dan atisbos, dan pequeñas sombras de lo que es esto, de lo que era esa expectativa de los judíos. Vamos a ver el concepto de expectativa mesiánica. Es la esperanza que se desarrolló en la cosmovisión judía durante el periodo intertestamentario, sobre todo en ese periodo, y consistió en la idea de una restauración de la teocracia de Adonai, el Señor, a través de la dinastía de David, a través de todos sus descendientes. El pueblo judío, en donde el pueblo judío sería liberado de la dominación extranjera y se convertiría en la acrópolis del mundo, en el punto del mundo, ¿sí? Entonces, ¿pero qué podemos ver en la revelación? Obviamente esta expectativa que los judíos tenían, cabe la pena resaltar que fue despedazada cuando nuestro Señor Jesucristo llegó, porque yo recuerdo sus palabras que dicen: no he venido a traer paz al mundo, no he venido a traer paz sino la guerra, la espada. Y la espada es un símbolo de guerra, pero no iba a ser la guerra como David, donde él ganaba todas sus batallas a través de Dios, sino que por todo lo contrario dice: esta guerra, esta batalla, ¿saben qué? Va a iniciar en su propia casa. Yo pondré al padre contra el hijo, a la madre contra la hija, ¿sí? A la suegra contra la nuera, y tus primeros enemigos van a ser tus propios parientes. Entonces, nuestro Señor Jesucristo destroza esta expectativa judía, donde Él iba a establecer un reino donde el pueblo de Israel iba a ser la acrópolis del mundo, ¿sí? Donde el pueblo de Israel iba a estar en la cima del mundo. Entonces, vamos a estar examinando algunos puntos acerca de esta expectativa mesiánica de acuerdo al relato bíblico. Eso nos lleva a nuestra primer diapositiva, y el punto número 1, la expectativa en la cosmovisión judía en tiempos de Jesús. Más o menos algunos ejemplos para recaudar información de lo que hemos estado hablando. Lo que ellos pensaban, prácticamente. El punto número 1 es lo que ellos pensaban, lo que los judíos pensaban en tiempos de Jesús. Vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento sobre esta expectativa. Y eso nos lleva, lo vamos a dividir en varios incisos. Vamos a ver algunos incisos. El inciso A sería la expectativa popular. Si quieren anotar, o si no, le podemos también compartir el archivo, ¿sí? Se los puedo compartir para que todos tengan una copia del archivo. Le digo que la cristología es muy importante, y sí me gustaría por ahí que tuvieran el dato completo.
Inciso A, la expectativa popular. Esto es lo que el pueblo creía, lo que el vulgo, la gente sin letras creía acerca del Mesías. Y que muchas veces no tenían mucho contacto con las Escrituras. A ver si me puedes poner Juan 7:31. Dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales de las que éste hace. Bueno, ellos entendían que el Cristo iba a llegar. Él iba a llegar algún día. Y cuando el Cristo llegara, iba a haber abundancia de señales, de milagros. Eso era lo que ellos esperaban. Las personas que no tenían mucho contacto con las Sagradas Escrituras, que entendemos que las Sagradas Escrituras, en cierta manera, era muy difícil tener los pergaminos, los rollos completos, de la manera que nosotros podemos abrir la Biblia el día de hoy. Ellos no tenían ese contacto con las Escrituras. Pero ellos sabían, por la poca información que tenían y por la cosmovisión que se había ido desarrollando con los siglos, de que el Mesías haría señales, de que el Mesías, y eso está en el Antiguo Testamento, que cuando Él llegara iba a hacer señales y prodigios, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, cuando el Mesías venga, si es que no es, ¿hará más señales que este? Entonces ellos tenían esa expectativa. O también la expectativa ignorante, lo que dice Juan 7, 41, 42 más adelante, donde otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Ahí se preguntan, ¿de Galilea? Pensando que Jesús era de Nazaret, pero ignoraban lo que está escrito en Mateo, en Miqueas, de que su nacimiento iba a ser en la ciudad de Belén, ¿verdad? Pero ellos conocían a Jesús, que él era de Nazaret. Entonces ellos pensaban, y es por eso la pregunta, ¿de Galilea ha de venir? Dice, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces ellos tenían también esa expectativa. A pesar de que ellos no tenían mucho conocimiento, esto era algo que ellos aprendían de los rabinos, de los maestros. También la mujer samaritana en Juan 4:25 también tiene una idea acerca del Mesías. Cuando el Mesías llegue, cuando el Cristo llegue, Él nos revelará todas las cosas. ¿Sí? Entonces vemos muchas, dentro de todo el relato bíblico, dentro del Nuevo Testamento podemos ver algunas de las expectativas, de las ideas que tenían acerca del Mesías los judíos. Pero imagínense cuando llega Jesús y les empieza a declarar, ese hombre humilde, ese carpintero, les empieza a declarar que el reino ya se había acercado a ellos, que el reino ya estaba siendo establecido, ya está establecido. Podemos ver un versículo de Marcos, cuando Jesús menciona en el inicio de su ministerio y que nos habla enfáticamente acerca del reino, donde dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio del reino de Dios. Y así durante los 4 evangelios podemos ver a un Jesús siempre haciendo énfasis acerca del reino de Dios. ¿Sí entendemos? ¿Preguntas hasta ahorita, hermanos? Ok, bueno, si no hay preguntas, continuamos. Entonces, esa fue la expectativa del pueblo, la expectativa popular. Ahora vamos al inciso B, la expectativa materialista del reino. Vamos a Lucas 17. Y eso entre nosotros los cristianos también podemos escuchar acerca de esa expectativa materialista, hermano, como lo acabo de mencionar, donde queremos ver prosperidad, abundancia, riquezas, salud. Eso estaba permeado en nuestros días hasta el día de hoy, donde muchos hermanos piensan que donde piensan que habrá precisamente todo ese tipo de cosas materialistas acerca del reino de nuestro Señor, pero el reino de Dios es diferente. No es ese el reino que nos presenta nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas 17:20,
preguntado por los fariseos. Y ya Jesús había sido cuestionado de varias cosas. Ellos le cuestionaban mucho acerca de la resurrección. Y él empieza a hacer unas preguntas también. Porque cuando es cuestionado nuevamente acerca del reino, en el cual él ha estado hablando del reino de Dios, ellos le siguen aún preguntando, y eso es una falta de respeto para Jesús, porque él está haciendo énfasis en todo su ministerio acerca del reino de Dios, y hacía una especie de analogías. El reino de Dios es como muchos pescadores trabajando juntos. El reino de Dios es como, hacía muchos ejemplos. Entonces, ellos le preguntan ahora, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Lo podemos ver en el versículo 20. Ellos le preguntan, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y él les respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes. El reino materialista que ustedes quieren ver, judíos, el reino materialista que ustedes quieren ver, hermanos cristianos, en esta época, ya está aquí, ya está entre vosotros. Es lo que Jesús les dice. O sea, no piensen que alguien venga y les diga, he ahí el reino de Dios, o helo aquí, o helo allí, sino que el reino de Dios ya está entre nosotros. ¿Sí? Es lo que Jesús está plasmando en este versículo, y Él les está haciendo ver eso a los judíos de la época, y nuevamente nos está haciendo ver también a nosotros que el reino de Dios ya está entre nosotros. ¿Sí? Amén, hermanos. Entonces, esto nos lleva al inciso C, a otra idea que tenían. Inciso C, la expectativa de un rey puramente humano. Los judíos ignoraban mucho acerca de la divinidad del Mesías. Ellos esperaban a un rey, nuevamente, del linaje de David, pero que sería como David, completamente humano, no que sería Dios, no que sería Dios mismo. Sí. O al menos no tenían la noción plena de que sería divino. En Mateo 22, versículo 41 al 46, cuando Jesús estaba junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Hablando de la naturaleza de Jesús. Le dijeron de David, del rey David. Y esa respuesta es correcta. Y él les dijo, versículo 43, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, versículo 44, dijo el Señor. Ahí está hablando de Dios Padre. Ahí está hablando de Dios Padre. Dijo el Señor a mi Señor, a Cristo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿cómo puede ser hijo de David si el mismo David en un salmo le llama Señor? Es lo que Jesús les pregunta a los fariseos. ¿Cómo puede ser hijo de David si David en un salmo le está llamando Señor a Cristo? Entonces, la expectativa que los fariseos tenían era errada, al grado que ellos al final del versículo dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle nada más. O sea, la expectativa, la cosmovisión que ellos tenían, tal vez era la mitad de lo que ellos sabían. Ellos no tenían la revelación plena aún, pero el Señor se las estaba dando. Y de esa misma manera el pueblo también tenía la expectativa, la idea, la cosmovisión de que ese rey del linaje de David no iba a morir de alguna manera. Ellos no entendían cómo. Ellos no entendían cómo aún. Pero ellos simplemente decían, ese rey no va a morir, él va a vivir para siempre. Porque escrito está que su reino durará para siempre.
los israelitas vamos a reinar el mundo para siempre cuando el Mesías venga. Esa era la expectativa de ellos. Primeramente va a aplastar a los romanos, que eran los que estaban siendo subyugados por ellos en ese tiempo. Los va a aplastar y ese rey va a reinar por siempre. Entonces hay cierta verdad en eso, pero esto es muy importante porque esto es la razón por la cual cuando Jesús es llevado al matadero, como está escrito, los discípulos, sus discípulos, se dispersan, porque ¿cómo es que murió? O sea, no, las escrituras dicen que Él reinaría por siempre, ¿no? Entonces, es muy importante porque ellos en ese momento, al ver a su Señor crucificado, muerto, ellos vuelan, ellos se dispersan. Y esto nos lleva precisamente a ese versículo, a ese punto, el inciso D, la expectativa de un rey que nunca muere, en el texto de Juan 12:34. Vamos al versículo, Juan 12:34. ¿Alguien que lo quiera leer, hermanitas? A ver, una valiente. O hermano Isma. Uh-huh. Exacto. Entonces, ahí podemos ver que la expectativa judía era de que el Mesías, el Redentor, el Salvador iba a vivir eternamente. Entonces, ¿cómo es esto que tú dices? Que es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. Esto en referencia a la crucifixión. Levantado en referencia también como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, ¿verdad? Era una referencia a que Jesús iba a ser levantado igualmente, de igual manera, haciendo referencia a su crucifixión. Vamos a ver el inciso E. La expectativa en la ignorancia popular. Había mucha ignorancia, de acuerdo a toda la información, a todas las profecías que existían en esa época, de acuerdo correspondiendo al Cristo. Sobre todo dentro de esas personas, les repito, que no tenían acceso a las Sagradas Escrituras, la gente del vulgo, sin letras. Pero esas personas tenían algunas ideas, muchas de ellas eran erradas y iban en contra de las Escrituras, sobre todo lo que sería el Mesías y su reino. Entonces, viendo esta ignorancia que el pueblo tenía entre sus filas, en medio de ellos, podemos ver en Juan 7, 25 y 26, donde la gente se hacía preguntas acerca de las personas que buscaban a Jesús para matarle. La pregunta que tenemos ahí en Juan 7, 25, 26, dice, ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? O sea, ¿será que sea este? ¿Será que ellos lo reconocieron? Si ellos lo reconocieron, tal vez nosotros también le reconozcamos, ¿no? Como quien dice, esa ignorancia popular de los que vamos en bolita para un lado o vamos en bolita para otro, ¿no? ¿Quién tiene la razón? ¿Qué doctrina es la verdadera? ¿Verdad? ¿Quién habla la verdad acerca del Cristo? Bueno, siempre la verdad va a estar en la revelación de Dios. Entonces, en el versículo 27 de ese mismo evangelio, hermano, dice, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Ahí muestra también otra ignorancia acerca de las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento acerca de nuestro Salvador. Porque sí sabemos a través de las Escrituras de dónde iba a venir el Cristo, ¿verdad? Nosotros ya sabemos, ¿verdad? Y las personas de aquella época, ¿ellos tenían esa información, hermanos? Tal vez sí la tenían, pero tal vez no tenían acceso a ella, ¿sí? Tal vez sí las tenían,
pero tal vez ellos no podían acceder a ella. Entonces había mucha ignorancia. Entonces, hermanos, aquí ya tenemos varios puntos que son muy importantes sobre las expectativas que tenían las personas, los judíos, en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y que de alguna manera llevó a algunos a rechazarlo rotundamente. Entonces, la expectativa mesiánica en la cosmovisión judía en tiempos de Jesús queda de esa manera. Ahora, lo que aquí presentábamos en esta lección de Cristología, hermanos, ustedes si lo buscan, si ustedes lo investigan, en cualquier otra teología, ustedes no específicamente van a encontrar estos puntos. ¿Por qué? A ver, ¿alguien que me responda eso? ¿Por qué? Bueno, porque dentro de las teologías, dentro de las doctrinas, nosotros como hombres lo que hacemos es dividir, estructurar, poner en orden, dar un sentido sistemático a toda la enseñanza de la revelación, como no viene aquí, sino que los ponemos en un orden. Las doctrinas que hemos estado aprendiendo en el seminario con Carlos, pues son teologías que llevan este desarrollo. Pero si ustedes investigan más, tal vez no encuentren la expectativa popular, la expectativa materialista del reino, sino que pueden encontrarlo con diferentes títulos, ¿sí? Puede ser lo que la gente esperaba del Mesías, ¿sí me entienden? O sea, no específicamente esos títulos, pero que esto siempre los lleve a investigar más. No importa de dónde venga la información extra bíblica que ustedes tomen, pero siempre y cuando sí es muy importante que no contradiga a la revelación de Dios, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo. Entonces queda de esa manera: la expectativa popular, la expectativa materialista del reino, la expectativa de un rey puramente humano, ignorando la divinidad de Jesús, la expectativa de un rey que nunca muere y la expectativa en la ignorancia popular. Vamos al punto número 2. Punto número 2. La llegada del reino manifestada. El concepto mesiánico en la perspectiva de Jesús. Gracias. El concepto mesiánico en la perspectiva de Jesús. Y la mejor persona para explicarnos acerca de todo esto, acerca de la verdad, de la realidad de las cosas que nosotros debemos saber acerca del Mesías, pues es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más que de su boca, de su palabra, nosotros podamos aprender lo que es la verdad? Y eso nos lleva al inciso A. Nuevamente estructurando también. Vamos a ver, la llegada de Jesús es el cumplimiento del inicio pleno del reino. La llegada de Jesús es el cumplimiento del inicio pleno del reino. Pleno no en el sentido de que el reino ya ha llegado a su plenitud, sino pleno en el sentido de que el establecimiento del reino llegó, como lo han dicho los profetas, con la primera venida de Jesús. Prácticamente cuando Cristo llega al mundo, llega al reino, llega el reino. Cuando Cristo llega al mundo, llega el reino. Cristo es la apertura al reino. Lo podemos notar en Marcos, capítulo 1, versículo 14. Es un versículo que nos estamos aprendiendo en la iglesia, allá en la verdad que permanece. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Prácticamente lo que Jesús les está diciendo es esto: eso que ustedes han esperado durante siglos, durante años, su expectativa de acuerdo a las escrituras se ha cumplido. El tiempo ha terminado, el tiempo se ha cumplido, su espera ya terminó. Es lo que les está queriendo transmitir Jesús. Y nuevamente, con la llegada de Cristo, específicamente con el inicio de su ministerio,
se empieza a proclamar la llegada del reino. ¿Sí? Cristo hizo mucho énfasis acerca de que el reino ya estaba entre nosotros. Inciso B. También probó Jesús cómo con su llegada, cómo con la llegada del reino, manifestaba la subyugación del reino de Satanás. ¿Qué nos quiere decir este inciso? Pues que era la evidencia de que el reino ya había llegado, el rey ha llegado, está entre nosotros, camina entre nosotros. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, el rey del mundo, el Dios Todopoderoso, encarnado en la persona de Jesús. El rey ya llegó. Es lo que nos está diciendo este inciso B. En Mateo 12 podemos ver un ejemplo de lo que Jesús nos está hablando. Y podemos notar que el tema sigue siendo acerca del reino. La llegada del Mesías, su labor mesiánica y cómo el reino de las tinieblas empieza a sufrir estragos con la llegada de Jesús, con la llegada del Mesías, el rey. Mateo 12, 22 al 29. Alguien que lo busque y lo lea, una hermanita con voz fuerte. A ver, hermana, adelante. 22 al 29, hermano. Todo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ¿Sí? ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Sí, adelante, hermano, hasta el 29. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino divino contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Así es. Y podemos ahí ver en estos versículos que hace esa referencia acerca del reino de Dios y también del reino de Satanás. Hace una analogía, una metáfora de esa batalla que inició. ¿Cuándo inició esa batalla, hermanos? ¿Cuándo inició la batalla del reino de Dios contra el reino de las tinieblas? Exactamente, humanamente hablando, desde Génesis, a la caída de Adán y Eva, cuando Dios estaba hablando con la serpiente, que es un símbolo de Satanás, y la mujer. Entonces, esa batalla estaba ahí. Cuando Jesús viene, esa batalla no ha dejado de ceder, esa batalla continúa. Pero cuando el rey llega, es cuando la subyugación del reino de Satanás se ve claramente manifestado, porque la única persona, el único Dios que podía hacer notorio esa avanzada en esa batalla era el Mesías, el rey del mundo, el redentor, Dios mismo. Y es cuando dice, hace la metáfora de Satanás, la casa del hombre fuerte. Ese es el reino de Satanás, la casa del hombre fuerte. ¿Sí? Pero ¿cómo si yo echo fuera los demonios por el poder de Belcebú? Entonces prácticamente estamos luchando en contra. Sería imprudente que Satanás peleara contra el mismo Satanás. Satanás está para hacer batalla contra los hijos de Dios.
Pero si yo echo por el poder del Espíritu Santo a los demonios, entonces es notorio y es lo que hace evidente ahí Jesús. Si yo echo fuera a los demonios por el poder del Espíritu Santo, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino ya está establecido y llegó en su plenitud cuando Jesús vino a esta tierra. ¿Entendemos esa parte, hermanos? ¿Sí? Ok. Entonces, ahí cabe la pena destacar que el reino de Dios es un concepto básico y primordial, es muy importante, y que si no se considera, afecta el evangelio de Jesucristo por completo. Entonces, el inciso B señala que en el concepto de Cristo, la llegada del reino se manifiesta por la subyugación del reino de Satanás. Entonces, nuevamente tenemos algunos hermanitos que siguen esperando ese reino, ¿verdad? Que no pueden ver ese reino. Pero Cristo también nos dice que el reino es meramente, inciso C, un reino espiritual. Donde si bien nuestros cuerpos serán glorificados en un futuro, cuando el Señor regrese, su reino no se limita a la materia física, al tiempo o al espacio. ¿De qué estamos hablando aquí? Un reino espiritual que no se limita a la materia física, al espacio, al tiempo. Vamos a Juan 18. Juan 18. Del versículo 33 al 36. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Ahí está nuevamente el tema del reino. ¿Eres tú el rey de ese reino? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Entonces hay que recordar siempre eso, hermanos, que lo que dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Entonces, con esta afirmación podemos explicar que el reino de Cristo no se limita a las cuestiones que este mundo limitante tiene, a lo físico, a lo material, a límites de espacio, de materia, porque el reino de Cristo es un reino celestial, es un reino espiritual. Dice Jesús, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Si el reino de Cristo fuera terrenal, entonces pasaría lo que pasó en el Antiguo Testamento, ¿con quién? Con el rey David. Con el rey David, que él ganaba sus batallas dentro de lo que es la guerra, ¿no? Por medio de guerras. Dios siempre le dio la victoria al rey David, porque Dios ganaba sus batallas del rey David. Entonces, de esa manera se defendía en el Antiguo Testamento el rey. Pero este rey no es igual a ese rey del Antiguo Testamento. Este rey tiene un reino espiritual, un reino que no es de este mundo. Y ahora nuestras armas no son iguales a las del rey David, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras principales armas? ¿Cuál es nuestra arma principal para ganar nuestra batalla? La palabra de Dios, el amor, ¿verdad? Ama a tus enemigos, dice el Señor, ¿verdad? ¿Sí? Y en la antigüedad, derrota a tus enemigos. Dios mandó a derrotar, ¿sí? a todos esos pueblos, ¿verdad? Pero nuestras batallas ahora son diferentes. Y es lo que dice Jesús, que el reino de Cristo es espiritual. En la expectativa de Cristo, Él nos enseña que su reino también es un reino, inciso D, visible, disponible solo para algunos. Visible y disponible solo para algunos. ¿Qué encontramos aquí, hermanos? ¿El reino de Dios solamente es visible y disponible para algunos? La hermanita dice que no. Bueno, podemos ver que no dice que el reino solamente se le ofrece a algunas personas. No, el reino está abierto para todo el mundo.
para todo el mundo. No es solamente para unos privilegiados, unos que sí iban a obedecer, unos que Dios vio que no eran tan malos y a eso sí les dio acceso al reino. ¿Es eso verdad? ¿Dios nos vio que éramos buenos, hermanos? No, ¿verdad? El reino de Dios se ofrece para todo el mundo, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga la vida eterna. La cuestión es de que muchos no quieren aceptar ese reino, no quieren abrazar ese reino, desechan el reino, desechan al Rey, ¿verdad? Entonces, sí, podemos ver eso en el inciso D, que el reino es un reino visible solo para algunos. Vamos al versículo. Cuando Juan se presenta con este hombre Nicodemo, Juan 3, 1 al 5, donde nuestro Señor Jesús se presenta con Nicodemo, o Nicodemo busca al Señor Jesús de noche, de la manera que la Escritura lo revela. Aquí el asunto es que Jesús le dice, cuando Nicodemo le saluda, mostrando que tiene cierta reconocimiento por Jesús, en cierta manera, ¿verdad? Porque le dice rabí, él le llama rabí. Nosotros sabemos que has venido de Dios, porque los milagros, las señales que has hecho, ¿no? Pero en un cambio de conversación totalmente drástico, que no va como que con la plática, Jesús entra de lleno al tema y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Fíjense lo que le está diciendo, no le dice no podrá ver futuro, no podrá entrar, no le dice no puede ver, o sea, ya está, pero el que no nace de nuevo no puede entrar, no puede ver. El que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu, Jesús le da unas referencias acerca del reino. Entonces, cuando nosotros hablamos del reino, hermanos, nosotros hemos estado aprendiendo esto, que nosotros podemos ver que el reino de Dios está entre nosotros, que el reino de Dios está en el pueblo, es de que simplemente nosotros estamos aceptando el gobierno de Cristo, el gobierno de Dios a través de Cristo, el gobierno de Dios a través de su palabra. Cuando nosotros vemos a los hermanos subyugados en amor ante esa autoridad del Rey, hermanos, en ese momento nosotros estamos viendo el reino de Dios. Es ahí donde estamos viendo el reino de Dios. Cuando nosotros vemos a un hermano que él declara ser pecador, él confiesa sus pecados y viene a los pies de Cristo en arrepentimiento, en fe, vemos su bautismo, vemos cómo empieza a caminar, no de una manera perfecta, pero sí de una manera que va viéndose que él es un súbdito del Rey, que él es un siervo del Rey también. Ahí vemos el reino de Dios, hermanos. No es algo místico que nosotros muchas veces queremos ver, no es algo místico, no es algo trascendental, porque no lo podemos ver de esa manera. Somos seres finitos, somos seres limitados, pero si el reino de Dios está entre nosotros, eso es lo que vemos en el reino de Dios. Prácticamente un hijo de Dios, un siervo, obedeciendo a Cristo, obedeciendo a Dios. ¿Sí notamos eso, hermano? Entonces, si nosotros, hermanos, que estamos aquí, hemos creído en Jesús, en ese carpintero de Nazaret, como el Hijo de Dios, como el Verbo encarnado, usted y yo ya hemos accedido a ese reino. ¿Sí? Que ya usted y yo accedimos al gobierno de Dios por medio de Cristo. La enseñanza de Cristo, en la enseñanza de Cristo, el reino es un reino visible, que sí se puede ver, y disponible solo para algunos. Pero quien no lo puede ver es quien no viene a los pies de Cristo. Quien rechaza al reino no puede ver el reino de Cristo. Quien rechaza al rey no puede ver el reino de Dios. ¿Pero nosotros lo podemos ver, hermanos?
¿verdad? Cada día, ¿verdad? Okay. Eso nos lleva a otro inciso. El inciso E. Ya casi vamos a la mitad, ¿eh? Ya vamos a casi a la mitad. Inciso E. Un reino que consiste en hacer la voluntad de Dios. Ese es el núcleo del reino. Hacer la voluntad de Dios en la enseñanza de Cristo, en las palabras de Cristo. Y en el Nuevo Testamento, cuando vemos en los evangelios que se menciona constantemente la frase del reino de Dios, va paralelamente incluida la frase la voluntad de Dios. Porque el reino de Dios es hacer la voluntad de Dios. Es precisamente eso. Estar en el reino es estar en la voluntad de Dios. Por ejemplo, Mateo 7:21. Mateo 7:21, por favor, hermano. Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero ahí dice, entrará. Esto es hablando ya de el reino en su plenitud. En ese momento que llegará a su plenitud, porque sabemos que ya estamos en el reino, pero todavía falta la plenitud del reino, ¿verdad? ¿Recuerdan que hablamos hace 2 semanas acerca de la paradoja de la vida cristiana? Bueno, esta es la paradoja, aquí lo vemos también. Entrará en el reino, ya estamos en el reino. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Hacer lo que Dios nos manda, ¿verdad? Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento, que creamos en ese mediador que Él ha enviado, Jesucristo hombre. Porque Dios no se deleita en la muerte del pecador, sino que Dios quiere que cambiemos de conducta y vivamos, ¿verdad? La voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces también en Mateo 6:10, como había mostrado el hermano, Mateo 6:10, Jesucristo dijo, venga a tu reino. Y ahí está hablando como si no estuviera, o sea, nuevamente la paradoja. Cristo está inaugurando el reino, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, el reino ya llegó. Pero de ahí viene en Mateo 6:10 y dice, venga a tu reino. O sea, o ya vino, o ya está, o va a venir, ¿verdad? Pero esto puede parecer una contradicción para muchas personas, sobre todo para aquellas que piensan que definitivamente el reino no ha llegado. Venga a tu reino aparenta expresar que el reino no está y oramos que el reino venga. Pero se debe entender paralelamente con la frase que le sigue. Y es lo que se le llama un paralelismo sinónimo en hermenéutica, que es una figura poética y es muy común en el lenguaje de los judíos. ¿Qué significa orar venga a tu reino? Venga a tu reino significa hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Como en el cielo, así también en la tierra. En ese sentido, el reino de Dios consiste, según Cristo, en hacer la voluntad de Dios. Y vamos al punto final. Ya para terminar esta lección tenemos unos 5 minutos, hermanos. Denme unos 5 minutos mexicanos. O sea, como unos 10, por favor. La última parte de la lección, le digo, la cristología, no podemos abarcar toda esa doctrina en 50 minutos. Es imposible. Tenemos toda la vida para aprender de Cristo. Tenemos toda la vida para seguir conociéndole. Y vamos a tener toda la eternidad, por la gracia de Dios, conociéndole todavía, ¿verdad? Deleitándonos en Él. En este último punto, vamos a estar presentando una especie de cartitas, ¿sí? Donde vamos a ver plasmada la profecía, una profecía y un cumplimiento, de la cual nos habla la expectativa mesiánica en las Sagradas Escrituras, en el anuncio profético, ¿sí? Desde Génesis desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, los judíos ya habían desarrollado su expectativa, partiendo de las Escrituras.
Pero ya vimos que también desarrollaron esa idea, esa expectativa, también partiendo ¿de qué? De sus experiencias, de lo que ellos vivieron, de lo que sus padres le transmitieron, de lo que algunas de las escrituras que ellos llegaron a tener contacto les transmitían. Pero ahora vamos a partir de la revelación de Dios y su cumplimiento en el anuncio profético de las escrituras. Se nos dice que el Mesías, aunque en ese tiempo el término Mesías todavía no existía, el restaurador, el Salvador, el que había de venir, sería o vendría, inciso A, de la simiente de la mujer. Y eso lo vemos en Génesis 3:15. Esta es la primera promesa que Dios le da al hombre inmediatamente después de pecar. Inmediatamente después de pecar, lo que se le llama el protoevangelio, o lo que sería el primer evangelio, las primeras buenas noticias. Y estas vienen de parte de Dios. La persona que da las primeras noticias es Dios. Después de que Adán y Eva pecan en el jardín del Edén, Él les da esas buenas noticias. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti, Satanás, que es la serpiente, una simbología de Satanás, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Aquí simiente debemos entender por simiente semilla, la semilla, ¿sí? De la semilla de la mujer. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, ya conocemos esa profecía. Fue la primera profecía que vemos ahí en Génesis. Y ahí se ve también esa batalla que mencionamos hace ratito, hermanos, entre Satanás y la mujer. Y ahí podemos entender que esa mujer es una referencia, es un modo de edición, una figura de edición, para referirse ¿a quién? ¿A Eva? ¿A María? ¿O a quién, hermanos? ¿Quién es la mujer de la cual está hablando ahí Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. De Eva. Algunos dicen que Eva, otros dicen que María. Esta es una figura de edición, se le conoce como sinécdoque, donde está tomando algo para referirse al todo. Aquí en referencia a la mujer se refiere a todas las mujeres, ¿sí? De la cual habla toda la revelación, la cual llevaban parte en el desarrollo profético del anuncio del pueblo de Dios. O sea, todas las mujeres. Muchas mujeres tuvieron esa batalla con Satanás. Podemos recordar en tiempos del faraón, cuando él mandó matar todos los niños judíos. ¿Recuerdan? ¿O qué tal en tiempos de Herodes, cuando él mandó a matar también a muchos niños? Entonces es una batalla que inicia ahí en Génesis 3:15 y que se va desarrollando a través de toda la revelación profética de Dios. Pero ahí se refiere a todas las mujeres, ¿sí? Y dice, entre tu simiente y la simiente suya. Aparte de que la mujer y Satanás tendrían ese pleito constante, también se habla de el conflicto entre los hijos de ambas semillas, la semilla de Satanás y la semilla de la mujer. O sea, no solamente iba a haber una lucha entre Satanás y las mujeres, sino también entre los hijos de ambas personas, ¿sí? Los hijos de Satanás contra los hijos de la simiente de la mujer. ¿Recuerdan cuando Caín mató a su hermano Abel, verdad? Ahí está la batalla. También cuando el conflicto entre Esaú y Jacob, Israel y los pueblos de Canaán, lo podemos ver hoy en día. Esa batalla que continúa entre el bien y el mal. Esa lucha que está en medio de nosotros, hermano. ¿Sí? Siempre vamos a encontrar ese conflicto entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Siempre.
Ahora, el cumplimiento fue ahí en Gálatas 4:4, como lo podemos ver ahí en la diapositiva. Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Ese versículo nos habla del cumplimiento de Génesis 3:15. También nos habla del nacimiento virginal y sobrenatural del Mesías. Y que podemos ver que no está involucrando al sexo varón. De la simiente de la mujer vendría el Mesías. Entonces, ahora esa expectativa, esa esperanza que el pueblo tenía y que era plasmado, que estaba plasmado, o esa esperanza que nosotros ya llegamos a entender completamente ahora, ya que tenemos toda la revelación, habla de que desde un inicio el Salvador vendría de la simiente de la mujer, como lo vimos en el inciso A. Y eso nos lleva al inciso B. Entonces sigue pasando el tiempo y ahora Dios nos dice que el Salvador vendría, inciso B, de la simiente de Abraham. Esa es otra tarjeta ahí. La profecía se dice en Génesis 22:18, donde se le confirma a Abraham la promesa. Génesis 22:18. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí Génesis nos está confirmando de que ahora la esperanza, la expectativa, la gente debía poner sus ojos en la simiente de Abraham. Entonces, cuando nacen los hijos de Abraham, todo el mundo tiene sus ojos en él, ¿verdad? Porque en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y en Gálatas 3:16 vemos el cumplimiento de esa profecía. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su semilla. No dice a sus semillas, como si hablase de muchos, sino de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. El cumplimiento de esa profecía. Otra señal de la profecía mesiánica está en el inciso C, que la simiente del rey, del Mesías, del Salvador, vendría de la tribu de Judá. Y Abraham tuvo un hijo de la simiente santa llamado Isaac. Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tiene a los 12 hijos que son el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel. Y de una tribu iba a llegar el Mesías. Esa tribu es de la tribu de Judá. Dice Génesis 49, vamos al versículo 10 nada más. Leyendo desde el 8 dice, no será quitado el cetro de Judá, o sea, desde el 10 dice, no será quitado el cetro de Judá, acá abajo, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, que significa el que había de venir, o el que ha de venir. Eso en referencia a Cristo, al Mesías. Lo que está diciendo este versículo es que todos los reyes, que todos los gobernantes, todos los que llevarían el liderazgo del pueblo de Israel saldrían de esta tribu, de la tribu de Judá. Todos ellos saldrían de ahí, hasta que venga el que ha de venir, el Cristo. Dice al final, y a él se congregarán los pueblos. Entonces el panorama se va amplificando más. Ahora los ojos no solamente están en la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, ahora están colocados sobre una tribu, específicamente la tribu de Judá. Entonces nace David y reina, nace Salomón, también reina, y la gente pues llegó a pensar tal vez que alguno de ellos dos sería el Salvador, el prometido, pero no fue así. Y en Hebreos 7:14 vemos el cumplimiento de esta profecía de la tribu de Judá. Hebreos 7:14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio.
En el inciso D podemos ver otro anuncio profético, que el Mesías también sería del linaje de David. Del linaje de David. Segundo de Samuel 7, 12 al 16. Segunda de Samuel 7, 12 al 16 dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Para siempre será afirmado el trono de su reino. Dice: yo le seré a él padre, versículo 14, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como lo aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y ahí fíjense lo que dice ahí en el versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Ahí David cree que se trata de un hijo que él iba a tener, de Salomón. Y tu trono será estable eternamente. Y sí, en realidad Salomón le construyó casa al Señor, el templo de Salomón. Pero Salomón murió. Su reino no perduró eternamente, porque sabemos que la profecía no iba dirigida a él. Vemos el cumplimiento de esa profecía en Lucas 1, 32, 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese es el cumplimiento de esa profecía mesiánica dada ahí en 2 de Samuel. Entonces hay otros textos que van simplificando más el desarrollo de la expectativa mesiánica, también disminuyendo también cada vez más el margen de error de quién sería el Mesías, el Salvador. Ahora se nos dice que también vendría de una virgen. En el inciso E se nos dice que vendría de una virgen. Entonces, ¿cómo Dios va dando estas profecías, estas señales de dónde iba a venir el Mesías? Pero todo esto, hermanos, fue ignorado por el pueblo de Israel, ¿verdad? Fue ignorado completamente. Ellos nada más se enfocaban en la exaltación del rey, cómo el rey iba a ser exaltado. Entonces, dice que también iba a ser de una virgen. Isaías 7:14, la profecía dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Una señal más os dará el Señor. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Dios con nosotros, Emmanuel, el Salvador. Entonces ahí nos dice que aparte de ser del linaje de David, ahora sería de una mujer virgen, estando en condición de virgen. Y el cumplimiento de esta profecía lo vemos en Mateo 1:18, donde vemos las tarjetas de presentación de nuestro Señor Jesucristo, como el Evangelio de Mateo lo va desarrollando, la genealogía del Hijo de Dios. Esta es la genealogía del Hijo de Dios. Y en 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y hermanos, antes cuando yo leía el Evangelio de Mateo, precisamente ahí, en ese capítulo 1, digo, ¿por qué tantos nombres? ¿Por qué? O sea, ¿por qué el énfasis de Mateo capítulo 1 empieza con una genealogía interminable? Porque antes, en la ignorancia, la misma ignorancia que vivió el pueblo de Israel, también esa ignorancia estaba en mis días, en mí mismo, porque no conocía de dónde iba a venir el Cristo, no sabía yo nada de él. Y el estudio de la cristología es saber quién es Jesús, de dónde vino, qué hizo, qué dijo. Eso también es creer en Jesús, ¿verdad? Aprender de Él, conocer de Él y poner nuestra fe completamente en Él. Y por último, se nos indica también hasta el lugar. En inciso F, iban a ser de Belén. Miqueas 5:2 nos dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será
Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hay una película de la crucifixión de Jesús, donde ya los magos andan por ahí tratando de llegar a ese pequeño pesebre, y se dice ahí en esa película como los sacerdotes que estaban ahí, los escribas que estaban ahí cerca del rey Herodes, le recitan esa profecía. ¿Dónde es donde va a nacer ese Mesías, ese rey esperado, no? Pero pues sabemos que él lo quería matar, ¿verdad? La batalla de el bien contra el mal, queriendo eliminar el plan divino de Dios, pero imposible, ¿verdad, hermanos? Pero de Belén Efrata es donde venía nuestro Señor. La ignorancia que tenía el pueblo judío, ¿de dónde va a venir el Mesías? Nadie sabrá. No, sí, dice en Miqueas 5:2. Pero simplemente ellos no tenían mucho contacto con las Escrituras, como lo tenemos el día de hoy. El cumplimiento de Miqueas, ¿dónde lo encontramos? Mateo 2, 5 al 6. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Un guiador, un salvador. Entonces, se nos da un panorama del desarrollo profético de una manera, aunque extensa, hermanos, pero tratando de tocar todos estos puntos para ustedes. ¿Cómo se nos da ese panorama de una manera gradual en las Sagradas Escrituras? Nosotros ahora ya lo podemos estudiar de esta manera, estructurado, sistemático, pero toda la información acerca del Mesías, y hay muchas profecías más que hablan de los sufrimientos de Cristo, de cómo iban a jugar apuestas con sus o dados, ¿no? Con sus ropas, iban a echar a suerte sus ropajes, o cómo sus discípulos lo iban a abandonar, o cómo, o sea, habla de muchas cosas muchas profecías que se cumplieron en el Nuevo Testamento acerca del Mesías. Estas no son las únicas, ese es un panorama nada más, pero ese panorama indica, hermano, en el 1, el siguiente, de la simiente, uno antes, de la simiente de la mujer, de la simiente de Abraham, de la tribu de Judá, del linaje de David, de una virgen y de Belén. Si nosotros nos aprendemos esto, hermanos, nos va a ayudar a tener una expectativa correcta acerca del Mesías, para que nosotros podamos presentar defensa con mansedumbre y reverencia de la fe que nosotros profesamos. Entonces, esto es muy importante. La cristología es una de las doctrinas más importantes de la teología, hermanos. Entonces, memoricen esto, hermanos, memoricen este panorama, anótenlo en sus teléfonos, estudienlo constantemente, para que cuando nosotros podamos predicar el Evangelio, dar testimonio, hablar acerca de Cristo, nosotros hablemos con la Escritura, para que se muestre el poder de Dios y no palabras de hombres cuando hablemos de nuestro Señor Jesucristo y de dónde vino Él, de quién es Él. ¿Entendemos, hermanos? Entonces, vamos a orar, hermanos. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a finalizar y tomamos ahí por ahí unos 2-3 minutos para descansar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por el tiempo que tú nos regalas para meditar en tu palabra, para meditar en lo que tú nos has dejado plasmado en tu revelación, Señor, para aprender acerca de tu Hijo Jesucristo, para que nosotros tengamos una idea, una cosmovisión exacta, perfecta acerca de quién es Cristo. Te damos gracias, Señor, por esa bondad, esa misericordia que has mostrado en nosotros, siendo pecadores y enviando a tu Hijo a morir por nosotros. En su nombre agradecemos, oramos, agradecemos y por todo. Amén. Ok.